Hola a todos, Dios los bendiga, bienvenidos a su programa Unidos por la Palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartirles a ustedes qué fortaleza nos da Dios a nosotros en medio de la angustia. Y es que lo que sucede es que en estos tiempos de pandemia y de un montón de problemas en todos los países del mundo, creo yo, serán contados los que no están viviendo todo esto alrededor del mundo. Pero yo sé, me he dado cuenta, por eso lo sé, porque lo he escuchado, que mucha gente lo primero que entra es en angustia. Recordemos que la angustia es el sentimiento de la disolución del yo por eventos del futuro que tal vez ni siquiera van a suceder. Es decir, sufrir antes de tiempo. Es la angustia. Pero miren que la palabra de Dios en el Salmo 18 nos da por lo menos 7 fortalezas o 7 consejos o 7 tips para que nosotros podamos resolver el tema de la angustia. La angustia es cierto que debilita al humano porque lo hace sentir impotente, porque lo hace sentir mal antes de que una situación negativa suceda. Es lo contrario de la esperanza, lo hemos dicho, porque la esperanza es un momento en el que todavía no he recibido algo, pero ya lo estoy disfrutando. La angustia es entonces el sufrimiento por algo que creo yo que voy a sufrir en determinado momento y tiempo. Y que ya estoy sufriendo. Tengo un camino de sufrimiento porque creo negativamente que algo malo va a suceder. Entonces nosotros tenemos que cambiar la esperanza por la angustia. Eliminar la angustia y recibir la esperanza. Pero ¿cómo recibo yo la esperanza? Necesito fortalecerme porque si no, no puedo superar esa situación de angustia para pasarme del lado de la esperanza. Entonces miren, el Salmo 18.1 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Estas son 7 fortalezas que encontramos aquí en el Salmo 18 que Jesús nos da en medio de la angustia. Entonces, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Creo que es una oración corta que en momentos de angustia nosotros podríamos hacer. Es decir, que tenemos la angustia y podemos postrarnos delante del Señor y decirle: Señor, yo te amo, oh mi Dios, tú eres la fortaleza mía. Bueno, sigo aquí en el Salmo 18.6 y voy a tratar de trasladarles un poquito de lo que Dios me ha mostrado aquí en cada uno de esos 7 puntos, pero seguimos en el Salmo 18, verso 6. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Quiere decir que el Señor escucha el clamor. Él escucha nuestra voz cuando estamos clamando, lo estamos invocando en medio de la angustia. Entonces, en medio de la angustia, lo que nos queda es invocar al Señor, porque nadie puede hacer nada por nosotros. Dios sí. Entonces, en momentos de angustia, yo necesito por lo menos 7 fortalezas. Y dije por lo menos porque deben haber 1000 formas de que el Señor me fortalece. Pero aquí en el Salmo 18, verso 2 dice: Jehová. Fíjense, pues aquí están las 7 fortalezas del Señor que caen sobre mí para que yo pueda superar la angustia. Entonces dice: Jehová, roca mía y castillo mío. 2, roca y castillo. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Digámoslo otra vez, las 7 fortalezas de Jesús sobre mi vida. Roca, Él es mi roca, mi castillo, mi libertador, mi fortaleza, mi escudo, la fuerza que necesito y mi alto refugio. Vámonos a ver algunos otros pasajes y algunos otros puntos en cada uno de ellos. Por ejemplo, Él es nuestra roca. Dice 1 Corintios, fíjese cómo es esto, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel cuando salió de Egipto era más de 1.5 millones de personas. Eran 600,000 hombres, más mujeres y niños. Digamos que
en promedio tuvieran, porque en ese tiempo tenían un montón de hijos, pero en promedio, que fueran 3 por familia, esposo, esposa e hijos, pero pongámoslo a un hijo. Ya en eso nos pone para multiplicar esos 600,000 hombres que salieron, más los niños y las mujeres, y más los egipcios que se unieron a ellos para salir. No sé cómo lo vieron ellos, pero ellos dijeron, no, estos se van al desierto, pero nosotros nos vamos. Vieron la gloria de Dios cuando el Señor trajo las plagas y cuando Moisés las pudo detener. Pero más de 1.5 millones, porque 3 por 6, 18, 1.8 millones, 2 millones. Algunos creen que eran 3 millones, pero eran más de 1.5 millones de personas que salieron. Llevaban oro, pero en el desierto no habían tiendas para comprar. Además es un desierto. ¿De dónde sacaron el agua? ¿De dónde salió el agua? 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ustedes recordarán si leyeron el libro de Éxodo, que cuando el pueblo de Israel necesitaba agua, tenían sed, porque no solamente el agua era para tomar, recuerden ustedes que llevaban animalitos, también los animalitos tomaban agua, la higiene, etc. Pero lo que sucedía era que cuando necesitaban agua, Moisés le hablaba a la roca o la tocaba con la vara y salía agua de esa roca. Pero aquí lo que está diciendo 1 Corintios 10 es que la roca era Cristo y que esa roca lo seguía. Entonces, cuando el pueblo de Israel necesitaba agua y habían avanzado, la roca venía y aparecía porque lo seguía. Y de ahí sacaba el agua Moisés. Parece una película de fantasía, ¿verdad? Pero así era. Y yo tengo que creerlo, porque yo creo en la palabra de Dios, creo en las cosas sobrenaturales, creo en las cosas que no son comunes. Porque si yo no creo eso, los milagros no se van a dar en mi vida. Y entonces voy a seguir viviendo y teniendo los mismos problemas. Pero Dios sí puede venir con milagros sobre ti, sobre mí. Y recuérdate entonces que la roca siempre va a estar lista ahí para darte el agua que tú necesitas para refrescar tu vida y para que tú puedas vivir la vida no solamente biológica, la vida espiritual, la vida emocional en la vida. Entonces la roca es Cristo. Ahora, fíjate, en Mateo 7:25 dice que habían 2 personas que construyeron su casa. Uno la construyó sobre arena y el otro la construyó sobre la roca. Y dice así, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bueno, la casa representa nuestro hogar. La casa nos representa a nosotros porque la Biblia dice que nosotros somos casa, templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú fundamentas todo lo que emprendes y haces en tu casa, con tu familia, en tu vida privada, personal, individual, todo lo que tú vas a hacer, tienes que fundamentarlo en la roca que es Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con todos los principios que la Biblia nos enseña. Tenemos que leer la Biblia, escuchar la palabra de Dios. Hoy día es muy fácil. La vez pasada yo no podía dormir. Y dije, no, mi mente está por todos lados. Se va de un proyecto a un problema, a una situación de alguien. Y mi mente estaba por todos lados. Y entonces dije, yo necesito concentrar mi mente en una sola cosa, pero algo que me traiga mi paz. Y lo que hice fue encender mi teléfono y buscar la aplicación de la Biblia, que dice Holy Bible here, aquí. Y entonces tenemos un montón de Biblias en esa aplicación. Tenemos más de 100 Biblias. La encendí y algunas de esas versiones que están ahí en esa aplicación, resulta que yo le puedo dar play y me lee la Biblia. Entonces, tal vez es muy obvio lo que estoy diciendo porque tú ya lo haces, pero me pongo mis audífonos y me quedo oyendo la Biblia. Entonces mis pensamientos, mi mente se van a una sola cosa, a la Biblia. Y la Biblia es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, dice Hebreos. Y entonces la Biblia lo que hace es penetrar hasta mi ser, porque dice que entra hasta cortar lo que está entre el alma y el espíritu.
y entra hasta lo más profundo de mi ser y empieza a provocar paz y empieza a provocar interés en las cosas sobrenaturales del Señor y mi mente se va sobre una sola cosa. Entonces la Biblia me corrige mis pensamientos. Además, la fe es por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios, dicen las Escrituras. Entonces yo oigo la palabra de Dios, mi fe crece y yo entonces me fortalezco. Yo quiero fundamentar todo lo que hago en la roca que es Cristo. Por ejemplo, voy a poner un negocio, se lo entrego al Señor y traigo amigos para orar sobre el negocio o yo mismo oro. Y el Señor va a venir con su sangre para limpiar, para protegernos, con su Espíritu Santo para guiarnos y darnos sabiduría. Solamente quiero terminar la parte de la roca, porque la roca es una de las fortalezas. Es como que tuviéramos varios pilares sosteniendo nuestra vida, una es la roca. Y yo creo que la roca que es Cristo es donde yo estoy parado, fundamentando mi vida. La roca inconmovible, dice la Biblia. Yo me paro en los estatutos del Señor y seguramente aunque vengan vientos, lluvia, ríos que golpeen contra mi vida, que golpeen contra mi salud, que golpeen contra mis finanzas, que golpeen contra mis amistades, contra mi familia, contra el ministerio, y yo estoy parado en la roca por muy malo que se vea el momento y que me empiece a provocar angustia, yo estoy parado en la roca. Yo sé que mi Redentor vive y que me va a levantar. Se levantó de las cenizas, me va a levantar a mí de donde estoy. Entonces mi vida se vuelve más sólida cuando estoy parado sobre la roca y fundamento sobre la roca. Entonces una fortaleza es acercarme a la roca y beber de su agua. Bueno, después está el castillo, dice castillo mío. ¿Qué tiene que ver los castillos aquí? Porque no está hablando solamente de palacios, sino de castillos. Y dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esos son ejércitos de la iglesia del Señor, donde estamos incluidos nosotros. Pero ¿qué tiene que ver esto con el castillo? Bueno, porque en el castillo, ¿quién vive? En el castillo, quien vive son los reyes, son los nobles, son los nobles, los reyes, la gente con poder de aquel tiempo. Pero es una metáfora que estamos trayendo para acá del castillo. Yo lo que tengo que hacer es correr a ese castillo, que es Cristo, y elevarme a donde viven los nobles y a donde vive el Señor Jesucristo. Porque Él es el noble de los nobles, el Rey de reyes y el Señor de señores. Entonces, cuando yo estoy cerca del Señor de señores y del Rey de reyes, aunque vengan y peleen contra Él, contra nosotros, contra la iglesia, contra nuestras familias, van a salir vencidos. ¿Por qué? Porque el Señor de señores los va a vencer. Bueno, yo quiero leerles primera de Pedro, la primera carta de Pedro 2:9, dice quiénes somos nosotros. Porque nosotros antes no éramos nada, hasta que Cristo nos rescató. Pero miren lo que dice el Señor de nosotros. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, o sea, dignos de vivir en el palacio del Señor, en el castillo del Señor. Nos hace a nosotros nobles. ¿Y eso qué tiene que ver con la angustia y con mi situación? Porque cuando yo estoy debilitado por la angustia, por las cosas que creo yo que van a suceder en el futuro, que son una amenaza para mí, yo me elevo a parte de la nobleza del Señor Jesús, que no tiene nada que ver con la nobleza de la tierra, que no tiene nada que ver con la sangre que nos corre, la herencia o el dinero. Tiene que ver con quién es mi rey, quién es mi cabeza, quién es mi líder. Y me hace a mí él parte de su séquito, como noble. Entonces dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por supuesto por su sangre, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó
De las tinieblas a la luz admirable. ¿De dónde nos fue a sacar el Señor? De las tinieblas. ¿Por qué tinieblas? Sí, porque nosotros no conocíamos la luz que es Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y Él nos comparte esa luz. Y dice la palabra que tú y yo somos luz, la luz del mundo. O sea que nos elevan para que nosotros podamos alumbrar al mundo. En medio de la angustia, Él nos eleva y nos permite darle consuelo a otros que también están angustiados. De la misma manera que David, cuando estaba en la cueva huyendo de su suegro, del rey Saúl, que lo quería matar, se metió en la cueva de Adulam y ahí llegaron todos los angustiados, endeudados y perseguidos, y muchos de ellos eran delincuentes, pero eran oprimidos y angustiados de espíritu. Y ahí David, que también estaba angustiado, los empezó a ministrar, los empezó a fortalecer, les empezó a pasar porque David todavía no era del linaje de los reyes, de la monarquía, pero él sabía quién era su Dios y qué categoría tenía él. Entonces él se levanta y empieza a ayudar a los angustiados, a sacarlos de la angustia. Y de ahí sacó él sus 300 hombres que lo seguían, los 30 valientes y los 3 más cercanos, que vencían gigantes que nadie se les podía poner enfrente, y que después fue su gabinete cuando él fue el rey. Entonces nosotros somos destinados a ser personas habitantes del castillo del Señor Jesucristo, porque nos llamó para que fuéramos linaje. De la misma manera que llamaron a José de Arimatea. Fíjense, José de Arimatea está en Marcos 15:43. José de Arimatea, miembro noble del concilio. O sea que él era del concilio del judío. No era sacerdote, no era levita, era un hombre de negocios. Dice que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Este hombre es aquel que tomó el cuerpo de Jesús y se lo llevó a un sepulcro que él había comprado, que nadie había usado. ¿Y por qué nadie le dijo nada si a todos los estaban persiguiendo seguidores del Señor Jesús? Porque él estaba bien conectado, porque él era noble, a pesar de que era un judío, pero era hombre de negocios. Y así, tú que tal vez no eres hombre de negocios, pero que trabajas en la calle, no en la iglesia, eres de la misma estirpe de José de Arimatea, que puede tomar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo ahora? Porque Cristo, él tomó el cuerpo literal, pero Cristo es la cabeza que se fue y está sentado a la diestra del Padre. Pero el cuerpo de Cristo ahora somos tú y yo, los que seguimos y creemos en Cristo. Y ahora nosotros podemos ayudar al cuerpo, a los que están angustiados. ¿Por qué un angustiado puede ayudar a otro angustiado? Porque está confiando. Se mete en el castillo, que es el Señor Jesucristo, o donde habita el Señor Jesucristo, y puede traerle ánimo a esa persona angustiada. O sea que, así como un enfermo ora por otro enfermo y los dos sanan, porque así es como pasó en el libro de Job, él oró por sus amigos y él sanó. Entonces una persona que está angustiada puede sacar adelante a un angustiado, y lo que va a suceder es que mientras yo más le doy ánimo a otro, más ánimo me regresa a mí, y entonces yo puedo salir de la angustia. Por eso es una fortaleza, el castillo, que es el Señor Jesucristo, que es un castillo para mí. Bueno, el tercer punto es, Él es la tercera fuerza, Él es el libertador. Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. ¿Dónde es Sión? Bueno, Sión, ustedes saben que actualmente a los judíos les llaman sionistas, a los israelitas los relacionan con Sión, que es básicamente la capital. Jerusalén es la capital, pero Sión es como que fuera el lugar donde habita el rey. Pero hay un Sión arriba, un Sión que está arriba, en los cielos. Entonces el Señor se va a levantar de su silla, que está sentado a la diestra del Padre,
y va a venir como libertador un día, literalmente, a liberar a todos los que hemos creído en Él. Y entonces la maldad se va a terminar. Sin embargo, antes de que eso suceda cronológicamente, en tiempos kairos, es decir, los momentos de Dios que no son cronológicos, yo puedo ir con el Señor para que me ayude y me libere. ¿De qué me va a liberar? De la angustia. Porque la angustia me hace esclavo, el miedo hace esclavo a las personas. Entonces, dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. O sea, del pueblo de Dios va a quitar la impiedad. Salmos 34:4 dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea que yo puedo ser libre de temores, de complejos, de angustia, de ansiedad. Y yo puedo ser libre del pecado, puedo ser libre del diablo que me quiere manipular y me quiere acusar delante de Dios. Sí, el diablo es aquel que te acusa, que tú cometes un error y te empieza a sentir, te mete cosas en la mente y te hace sentir acusado. Pero nosotros tenemos un abogado allá arriba que se llama Jesucristo el justo. El único Rey de Reyes, Señor de Señores, que también es el abogado. Él aboga delante del Padre para que el diablo no me esté acusando a mí. ¿Por qué? Porque aunque cometo errores, el Señor me perdona, porque yo todavía soy humano, me corre sangre y tengo todavía debilidades, como tú y como todos los humanos. Pero como nosotros seguimos a Cristo, rápido nos podemos recuperar. Sí, si tú cometes un error, tienes que venir a Cristo. Ahora, el diablo va a tratar de meterte cosas, te va a decir, sos un hipócrita, porque pecaste y ahora venís delante del Señor a pedirle perdón. Pues sí, y si Él me quiere catalogar como un hipócrita, seré un hipócrita, pero yo voy a buscar al Señor, no me voy a quedar chapaleando y llenándome de más suciedad y pecado. Yo voy a correr rápido al Señor para que Él me ayude, yo sé de qué te estoy hablando. Si es difícil salir de la forma en que vivíamos antes, pero el Señor te puede ayudar, entonces Él te puede librar incluso de todos los temores que tienes. Porque la angustia son las vivencias en temor de las cosas que no han sucedido. O sea, tienen miedo que va a pasar algo. Algunos que les van a quitar la casa, que no pueden pagar la renta, que se van a divorciar o que un hijo se le va a perder. No, tú tienes que venir a Cristo, recostar tu cabeza sobre Él y Él que te libere de todos esos temores. Porque si tú pones en las manos del Señor, estás parado en la roca, el Señor lo más probable es que te va a sacar y te va a llevar a lugares donde tú nunca has estado en términos espirituales, para que tengas fuerza, porque son las fortalezas que Dios me da. La roca, el castillo, y Él es mi libertador. Sabiendo que Él es mi libertador, yo puedo vivir como libre de culpa, libre de pecado, libre de temores, libre de angustias. Bendito sea mi libertador. Ok, yo solamente quiero leerte Mateo 6:13 y dice, y no nos metas, cuando el Señor dijo, le dijeron los discípulos, enséñanos a orar. Y Él les dijo, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Pero llega un momento en el que dice, líbranos del mal. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos del diablo, líbranos de los demonios que vienen, que no los vemos y nos quieren hacer daño. El Señor nos puede librar de esos ataques que vienen, que no sabes ni de dónde, hasta pesadillas te dan. No sabes ni por dónde te salen, pero el Señor te puede librar del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice esta oración en Mateo capítulo 6, que muchos lo conocen como el Padre Nuestro, o la mayoría. Pero dice entonces, líbranos del mal. Libéranos del mal. Ok. Quiero pasarme ya al cuarto punto, que es, Él es mi fuerza. Él es mi fuerza. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque Pablo
padecía de algunos problemas de salud y le está pidiendo al Señor, pero dice él, no me ha sanado el Señor, ya le pedí varias veces, pero él me dijo, fíjense cómo se quedó contento Pablo con esta respuesta del Señor, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiere decir que la angustia te hace débil. Y es más, para terminarme de hacer totalmente débil, yo me tengo que humillar delante del Señor. Delante del Señor. Tal vez tenga que humillarme delante de algunas personas. Tal vez con mis padres, tal vez con mis hermanos, tal vez con mis hijos, tal vez con mi esposa. Pero principalmente yo me tengo que humillar, bajar todo el mecanismo de defensa, porque si no bajas el mecanismo de defensa tuyo, siempre vas a estar justificándote y echándole la culpa a otros. Pero tú te vas a reconocer débil en medio de la angustia. Señor, yo ya me di cuenta que soy débil, porque hay cosas que no puedo controlar, no puedo superar. Hay otras que sí, pero hay otras que no. Y ahorita estoy en un momento de angustia, estoy débil, yo bajo todas mis defensas, mi mecanismo de defensa, me hago débil delante de ti, para que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Entonces el poder de Dios va a venir a mí, ya no voy a ser yo quien esté actuando, sino el poder de Dios para sacarme sobrenaturalmente de donde estoy, porque ya está comprobado que si no has podido salir por tus propias fuerzas, necesitas una fuerza y un poder más allá de tu mente, de tu conocimiento y de tu dinero, de todo lo que tú seas. Entonces ese es el poder de Dios que va a llegar en esa debilidad y entonces se va a perfeccionar. ¿Qué quiere decir perfeccionar? Perdón, que se va a completar, que se va a hacer completo ese poder en mi vida. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es un tema bien hasta filosófico, que cuando todos te están atacando, tú digas, está bien, en tu mente, delante de Dios. Todas esas debilidades que yo tengo, las reconozco, y soy débil, pues. Y entonces repuesto, dice aquí, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo reposo en su hombro del Señor, en el hombro del Señor, y su poder va a descender con su Espíritu Santo, ¿verdad? Y va a reposar sobre mí. Yo ya sé que el Espíritu Santo está dentro de ti. Entonces no solamente viene de arriba sobre tu cabeza, sino de adentro hacia afuera. Pero te hace una persona fuerte, te da una fortaleza en medio de tu debilidad. Sí, la angustia da debilidad, pero el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Isaías 41:10 es uno de mis capítulos pues bastante favoritos, porque en un tiempo que yo estuve pasando por un peligro, que a la vez, fíjense cómo es la cosa, ¿verdad? Pero estaba pasando por momentos de peligro y a la vez Dios me estaba levantando en mi carrera, en mi profesión, en mi trabajo, en la industria donde yo estaba. Me estaba levantando. Tuve, gracias a Dios, una carrera buena en la industria farmacéutica que fue ascendente y rápido. Entonces, a la vez tenía muchos ataques. Estaba pasando por un momento que me estaba provocando mucho temor. Entonces yo sacaba esta porción, por cierto, un librito que me regaló mi amigo que se llamaba Las 800 promesas del Señor para ti. Yo sé que hay más de 800, deben haber 8,000, deben haber 20,000, pero ahí habían 800. Entonces una de ellas era esta, tanto que ya lo tenía hasta borrado, porque mi dedo, ¿verdad?, de estarlo leyendo así, y que a veces por la ansiedad se borraban unas letras, pero esto me sacó adelante y me quitó el temor, yo tenía muchos temores, el Señor me los quitó, vino a mí y el Señor me empezó a quitar los temores, bendito sea su nombre. Entonces en Isaías 41:10 dice, eso es en la Biblia de la versión de las Américas, no temas, eso te dice el Señor hoy, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no te desalientes, porque yo soy tu Dios.
te fortaleceré. Escucha esto. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. O sea que el Señor te agarra la mano y te dice, no temas, y te levanta. Te quita los temores y te da la fortaleza. Te da esta fortaleza. Te da la fuerza. Y por eso podemos decir, como dice Filipenses 4:13, que Pablo dijo, todo lo puedo yo en Cristo que me fortalece. Muy bien, ahora quiero hablarte del escudo. Mira lo que dice la Biblia. Joel 3:10 dice, forjen espadas de sus asadones, porque los está llamando a la guerra, ¿verdad? Es una visión futura que tuvo Joel. Forjen espadas de sus asadones, es decir, que el hierro conviértanlo en espadas. Lanzas de sus hoces, de la hoz, hagan lanzas. Y diga el débil, fuerte soy. Ahorita te voy a hablar del escudo, solo termino con esto de la fuerza. Diga el débil, fuerte soy. Tal vez te saqué el contexto ahorita, pero ahorita voy al escudo. Pero en medio de la angustia que estás débil, dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy, fuerte soy. Es que tenía todavía esta cita y no podía dejar de dártela. Porque en toda debilidad el Señor puede hacerte gritar por tus labios, fuerte soy. ¿Por qué? Porque Cristo es el que me da la fuerza a mí. Ok, Génesis 15:1 dice de los escudos. Ahora sí estoy en los escudos. ¿Por qué? Porque este es el escudo. Fíjate, la roca, el castillo, el libertador, la fuerza y el escudo. ¿Por qué yo necesito un escudo? Fíjate, Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, otra vez no temas. Pareciera que en el mundo vamos a tener temores a muchas cosas, pero esto es lo que el Señor le dijo a Abraham y se quedó escrito aquí, porque seguramente es lo que el Señor quiere darte a ti. Número 1, porque la Biblia dice que de Abraham viene toda la descendencia y la herencia de Abraham es como que nosotros recibimos la herencia también. Entonces dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón serás sobremanera grande. Entonces, si tú estás siendo atacado espiritual, emocional, física, económicamente, tienes que meterte en un escudo. Tienes un escudo. El escudo, ¿quién es? Es Cristo. Efesios 6:16 dice, está hablando de todo Efesios capítulo 6 habla de la armadura del soldado, pero como una metáfora al soldado cristiano que está peleando la buena batalla de la fe, la batalla espiritual, la batalla emocional. Y dice Efesios 6:16, sobre todo, tomen el escudo de la fe. Entonces, la fe es un escudo contra las lanzas del enemigo, contra los dardos que vienen hacia ti. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque el maligno, fíjate, cuando tú estás en angustia, viene a tratar de meterte más miedo, ¿verdad? Y meterte más sufrimiento para destruir tu vida. Pero nosotros le pertenecemos a Cristo. Y Él es mi escudo. Él es mi escudo. Eso dice. También Salmos 3:3 dice, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Así es que cuando estoy angustiado, viendo para abajo, estoy ido, el Señor que dice, tú eres mi escudo, Señor, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Por qué? Porque no para siempre se trilla el trigo. Es decir, que no para siempre la zaranda, también dice la Biblia. Que no solamente nos van a estar zarandeando en la vida, no es para siempre. Vienen momentos de gloria, como dice esta palabra, pero para eso me tengo que meter en el escudo y tengo que tener puesto el escudo de la fe siempre. Viene algún problema y yo con el escudo de la fe lo hago retroceder. No es que me ponga positivo u optimista, es simplemente que creo que el Señor es la solución a todo y Él es mi fortaleza, Él es mi escudo. Bueno, pasamos al poder. Qué cosa tremenda, ¿verdad? El poder. Porque en algunas versiones dice cuerno, pero el cuerno se traduce literalmente de la palabra hebrea y lo que traduce es poder. El Señor nos delegó a nosotros autoridad y poder.
A ver, le voy a leer, creo que tengo ese verso. Lucas capítulo 9 y verso 1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Pero fíjate bien, ¿cuál será la diferencia entre autoridad y poder? Bueno, te la voy a dar, la que yo creo. Autoridad es la capacidad que Dios te da para ejercer un poder, para ejercer fuerza, para ejercer lo que tú ya conoces y sabes, para ejercer lo que te delegaron. Por ejemplo, un policía le delegan autoridad y a un soldado y les dan un uniforme. El uniforme es una muestra de autoridad ante la población. Le delegaron una autoridad. Pero esta persona que le fue delegada autoridad tiene la capacidad de ejercer poder o no. Entonces el poder es también la capacidad de poder actuar, de poder habilitarte y de poder ejercer el poder. Te voy a dar otro ejemplo. Ahí están en el jardín del Edén Adán y Eva. Y a Adán le dieron toda la autoridad y todo el poder sobre animalitos. Después crearon a Eva y entonces él tenía el poder porque era la cabeza de casa, etc. Él tenía el poder sobre todo lo que había en el jardín del Edén. A él le dieron la autoridad de esto y le habían dado poder para poder ejercer esa autoridad. Entonces él le puso nombre a todos los animalitos, pudo haber agarrado a la serpiente y sacarla de su casa, porque la serpiente llegaba a hablar, el diablo llegaba a hablar con Eva. Y Eva pues se defendía, pero recuerden ustedes que la Biblia dice que ella fue la primera en comer del fruto y le dio a su marido. La Biblia de las Américas dice, y le dio a su marido que estaba con él. O sea que no se lo dio en la tarde o en la noche, se lo dio ahí mismo. Pero ¿quién tenía la autoridad? Adán. Él pudo haberle dicho a la serpiente, largo de aquí, no te metas con mi esposa. Y le pudo haber dicho a la esposa, mi amor, no estés hablando con la serpiente, es peligroso ese personaje. Y en determinado momento, ejercer su autoridad con poder y decir, no quiero que hables con la serpiente, porque te va a meter en problemas. Pudo haber evitado todo. Él tenía la autoridad, pero no ejerció el poder. ¿Quién ejerció el poder? Eva. Porque Eva no era la que tenía toda la autoridad, pero ella decidió y tomó el poder del todo el asunto, agarró el fruto, se lo comió, le dio al marido y echó a perder todo. Él y ella, porque la Biblia dice que también no podemos hacer inocente a Adán de esto. Porque él tenía la autoridad, debió haber ejercido el poder. Entonces, Dios te ha dado una autoridad a ti sobre demonios y para sanar enfermos, pero está en ti que tú ejerzas el poder que el Señor te da por el Espíritu Santo para echar fuera a los demonios y sanar enfermos y sanar tus finanzas y sanar a tu casa, tus relaciones con tu esposa, tu relación con tus hijos, y solucionar esto porque el Señor por el Espíritu Santo te da el poder. A ti te da la autoridad y el Espíritu Santo te da el poder para ejercer. Entonces esta es otra fortaleza que el Señor me da. Me da autoridad y me da poder para poder avanzar en mi vida y salir de la angustia. Muy bien, y por último el alto refugio. Alto refugio, bueno, dos palabras. Número uno es alto, está en alto. Tú sabes que allá arriba vive el Altísimo. Salmo 91, ¿eh? Él vive allá arriba, el Altísimo. Y dice que yo me tengo que meter bajo las alas del Altísimo. Y para eso tengo que elevar por la fe mi creencia, lo que me hace a mí seguro, la seguridad de que Dios está conmigo. ¿Sabes qué? Yo a veces cuando tengo un problema así de un mal presentimiento de algo que va a suceder y me empiezo a sentir un poquito nervioso, mi oración es esta: Señor, dame la seguridad y la certeza de que tú estás conmigo
y de que tú vas a resolver este asunto. Así es que cuando tú entres a una situación delicada, ¿verdad? O discusión, o una situación de trabajo, de negocios, qué sé yo, legal, tú puedes decirle al Señor: Señor, dame la certeza y la seguridad que tú estás conmigo. Y quítame todo sentimiento y presentimiento malo. Y dame la fe y la seguridad, la certeza que tú estás conmigo. Y así tú tienes que elevarte a tu alto refugio. Tu refugio es Dios, por Cristo. Y lo haces por el poder del Espíritu Santo. Y te elevas tú entonces en un alto refugio. Va a ser muy difícil que lleguen los depredadores. Va a ser difícil que suban a tratar de hacerte algo, porque tú estás ahí cerca del Altísimo, pegado al Señor, espiritualmente hablando, en lo alto. En lo alto. Él es tu alto refugio. Segundo de Samuel 22:3 dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, aquí está repitiendo algunos, no es el mismo texto. Y el fuerte de mi salvación. Y mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Yo creo que con esto nosotros tenemos para poder levantarnos de la angustia. Voy a repetirte las siete fortalezas descritas en el capítulo 18 del libro de los Salmos, es decir, Salmo 18. Dice: roca mía, castillo, libertador, mi fuerza, mi escudo, mi poder y mi alto refugio. Yo creo que aquí hay una buena fórmula para que tú puedas vencer y superar las angustias. En mi angustia invoqué a Jehová y Él escuchó en su santo templo. Que Dios te libre de la ansiedad y de la angustia. Que el Señor te saque de tus temores y te levante. Porque en los momentos de angustia, ahí están las 7 fortalezas. Recuérdate, Salmo 18. No te olvides que el Señor va a sacarte de toda angustia y de todo problema. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por estos hermanos y hermanas que están sufriendo de angustia. Y si no lo están, Señor, cuando llegue el momento de la angustia, tú los puedas fortalecer, darles la fuerza, Señor, darles la fuerza, siendo tú su roca, su castillo, su libertador, su fuerza, su escudo, su poder y su alto refugio. Levántalos, Señor. Levántalos. Dales una vida abundante, llena de ti. En el nombre de Jesús declaro libertad y declaro que eres una persona fuerte por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima y gracias por sintonizarnos. Que a propósito, te pedimos que le des compartir, te puedas suscribir al canal si estás en YouTube y en Facebook que le des like a nuestra página, además de este video, pero compártelo para que lleguemos a los confines de la tierra con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.